Y bien, estamos, como señalamos, con Urpi Corrado, ella es presidenta de APIM y también, pues, de gerente o directora de Datum, una de las encuestadoras famosas. Urpi, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Bueno, ya finalmente el problema se ha resuelto, ¿no? Aun cuando hay una convocatoria aparentemente a las encuestadoras y a los partidos políticos, etcétera, para conversar acerca del tema de la fiscalización. ¿Se puede, de esa conversación saldría algo más de lo que ya se hace? ¿Se puede fiscalizar aún más? En fin, ¿qué se puede proponer ahí? Bueno, primero nos parece importante que el Jurado Nacional de Elecciones explique cuál es el proceso de fiscalización que ya ejerce. Es decir, nosotros actualmente somos fiscalizados, pero probablemente ni la población ni los mismos partidos conocen en qué consiste el trabajo y cómo es que se viene desarrollando. Entonces muchas de las opiniones de los políticos en estos días también son por desconocimiento, ¿no? Y por eso es que tampoco el jurado, digamos, ante la presión, su reacción debe haber sido de informar lo que viene haciendo para transmitir tranquilidad a la ciudadanía y no la medida que tomó, ¿no? La presión política, digamos, por sacar esta medida. Sí, claro, ¿no? Por demostrar que están fiscalizando, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer el jurado en primer término es demostrar cómo es que viene haciéndolo, porque además lo viene haciendo y nos notifica cuando nosotros nos omitimos poner alguna información y luego nos manda una resolución quedando conforme con nuestra subsanación o nos vuelve a solicitar más información. Entonces sí hay un proceso de revisión de nuestro trabajo. Pero claro, ahí Alfredo Torres señalaba cuál es la información que tienen que remitir después de cada encuesta al jurado, ¿no es cierto? A la muestra, en fin, una serie de datos. Es un informe técnico bastante detallado de cómo se realiza la muestra. O sea, no es la ficha técnica que todos vemos, hay un informe de cómo se sortearon los departamentos, las provincias, los distritos, las manzanas, las viviendas y finalmente cómo es que se llegó a ese informante, cómo es que se llegaron esas 1000, 2000 personas que se encuestaron. Todo ese procedimiento de muestreo es ampliamente explicado en el informe que presentamos y acompañado de eso va la base de datos. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones procesa la base de datos y ve que esa base de datos coincide con los resultados que nosotros ya publicamos. ¿La base de datos qué cosa es? La base de datos es el registro de todas las respuestas que han dado las personas que han sido encuestadas. Entonces, cuando nosotros damos un resultado, ese resultado tiene que coincidir inclusive con decimales, con esa base de datos. Y los resultados no son solamente los totales, son por departamento, son por niveles socioeconómicos, por edad y por sexo. ¿Y alguna vez ustedes han recibido alguna observación del Jurado Nacional de Elecciones o alguna empresa cuestionando o haciendo una observación técnica, digamos? Sí. Bueno, concretamente, por ejemplo, tuvimos el 30 de diciembre hubo una modificación al reglamento y el nuevo reglamento pide que nosotros demos la tasa de respuesta y nuestro informe no contenía la tasa de respuesta. Entonces fuimos solicitados de brindar esa información. Bueno, porque no, una información que no dieron, pero respecto a la información que dan, ¿han recibido alguna vez alguna, no sé, alguna observación técnica en sentido, oiga, ustedes están sacando esta conclusión o están haciendo la muestra de esta forma, pero nos parece que en realidad eso no refiere, algo de ese tipo? Bueno, no puedo hablar ahí por todas las empresas, pero sí en el caso de Datum concretamente, nunca hemos tenido una observación respecto a discrepancias entre la base de datos y los resultados finales. De acuerdo. Ahora, hay desconfianza, sin embargo, en un sector de la opinión pública respecto a las encuestadoras. Claro, los que van perdiendo siempre critican a las encuestadoras, ¿no es cierto? Eso es normal. Sí. Pero sí hay un cierto sector de la opinión pública en el Perú, en general los peruanos desconfían de todo, ¿no? Y las encuestadoras no son ninguna excepción. Pero se dice, por ejemplo, que en algunos casos podría haber pagos de partidos políticos, lo que fuese, para orientar de alguna manera resultados en las encuestas. Bueno, yo pido a quienes opinen de o hagan ese tipo de declaraciones que muestren, que presenten pruebas, porque en realidad es una acusación muy grave y en realidad lo que hace es perjudicar nuestro trabajo y la credibilidad y la trayectoria de las empresas. Las empresas que estamos en APIM, muchas de ellas que trabajamos solo en el territorio nacional y otras no solo en el Perú, sino fuera del Perú, y con trayectoria de 15, 20, hasta más de 30 años, ¿no? Entonces, es muy fácil hacer ese tipo de afirmaciones. Lo concreto es que habría que probar que hay encuestadoras que están recibiendo
dinero. Por las encuestadoras que están en APIM, todas tienen más o menos los mismos resultados, o arrojan más o menos los mismos resultados, ¿no? Es decir, todas ponen primero a Toledo alrededor del 30%, todas ponen en segundo lugar, aunque alguien decía ayer, oiga, pero está Castañeda, todas ponen a Castañeda y solamente una está poniendo a Keiko en segundo lugar. Pero claro, eso está dentro del margen de error, entiendo, ¿no? Es decir, ¿hay homogeneidad en los resultados? Sí, en las últimas encuestas ha habido cierta homogeneidad en los resultados. O sea, eso prueba porque si están hechas técnicamente deberían más o menos coincidir. Es que eso es una prueba de que coinciden. Si las empresas estuvieran recibiendo dinero para beneficiar a un candidato, lo lógico es que cada candidato le paga a una empresa diferente y habrían, en APIM, las que normalmente difunden encuestas de opinión pública son 4, habrían 4 resultados diferentes, y no es el caso, ¿no? De acuerdo. Ahora, la otra crítica que hay a la actividad, a las encuestas en general, pues en el Perú hay más encuestas que en otros países, ¿ah? Por lo general en otros países se hacen encuestas con menos frecuencia, en fin, hay menos encuestas, aquí hay muchas encuestadoras también. Se dice que las encuestadoras orientan el voto, porque, claro, al poner a alguien en primer lugar, hay un fenómeno de arrastre, toda la gente incrementan, digamos, la atracción para los que están primeros, disminuyen más rápidamente la intención de voto por los que están con tendencia a bajar. Entonces, de alguna manera, las encuestadoras pueden orientar la votación. Si fuera así, Lourdes sería alcaldesa de Lima, Vargas Llosa hubiera sido presidente del Perú, y no ha sido así, ¿no? Yo creo que es subestimar al electorado y al ciudadano al decir que ellos deciden en base a las encuestas. Creo que el voto finalmente es producto de del trabajo de también los candidatos y toda la estrategia que hay detrás, ¿no? Entonces, finalmente el ciudadano elige, y las encuestas son una herramienta más de información para ellos tomar un voto informado y sobre eso tomar su decisión. Sí, pues, pero claro, por ejemplo, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, ya he conocido un par de personas que me han dicho, bueno, yo votaría por él, pero si solamente tiene 5, 6 o 7%, entonces mi voto sería un voto perdido. En realidad, en esta primera vuelta no hay mayor razón para que haya voto perdido, ¿no? No estamos en la época en que había que escoger entre, no sé, que las opciones que estaban podían ser peligrosas para el país, etcétera, ¿no? Ahora no hay mayor problema de ese tipo. Sin embargo, la gente se orienta todavía un poco por ese tipo de decisiones. Yo te diría que en realidad, al final la persona decide, bueno, puede tener inclinación entre 2 candidatos y va a tomar su decisión considerando qué es lo mejor para el país, y es finalmente la decisión sobre su voto, y las encuestas son una herramienta de información más. No hay más que bueno, eso. pues hay 130 empresas dedicadas a hacer encuestas. Sí. Claro, en provincias hay constantemente también encuestas que son hechas por empresas que no están en APIM, ¿no es cierto? Estas las que hemos visto en el informe. Las que han visto en el informe, sí. Sí, o sea, yo creo que si hay algo que mejorar en los mecanismos de fiscalización del jurado, es precisamente eso, ¿no? Hacer lo que ha hecho la ABRAEN, visitar una por una de estas 130 empresas y ver que exista la infraestructura, los profesionales y todas las condiciones técnicas para hacer una encuesta técnica y científicamente correcta, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que cuando se crea el registro se inscriben 130, y eso le da a muchas empresas pequeñas o que de otro rubro en momentos electorales, decir, soy una empresa registrada ante el jurado, y entonces le da un peso que realmente no tiene, y no tiene las capacidades. Ahí ¿no? puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Así como hay, por ejemplo, canales de televisión o radios nacionales conocidos, digamos, serios, también hay radios en provincias que son extorsionadores, absolutamente venales, ¿no? Es decir, hay de todo. Bien, Urpi, muchas gracias por tu participación. A ti, Jaime, muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos con el tema de descentralización, una mesa en la que vamos a estar Jaime Reyes de Perú Posible, Víctor Shigiyama de Fuerza 2011 y Elmer Cuba de Solidaridad.